En nombre de la patria y la paz se abre la sesión. Las actas de las sesiones 132, 133, 135 y 138 quedan a disposición de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Las actas de las sesiones 129, 136 y 137 serán por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciada moción de los diputados señores Barrera, Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Labra, Urricoechea y Verdesi, de las diputadas señores Giles, Marzán Santibáñez y Alejandra Sepúlveda, que establece plan de ayuda a los y las trabajadoras de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19, boletín 13.539-24. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Hoffman, Rojas y Vallejo y de los diputados señores Rodrigo González, Juan Santana y Vinter, que dispone la emisión de una franja educativa a través de las estaciones de radiodifusión sonora autorizadas durante la vigencia del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. Boletín 13.547-24. Oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el que comunica que, preocupado de la actual crisis sanitaria y el impacto que ésta ha provocado en la generalidad de los sectores del país, ha adoptado una serie de medidas excepcionales de corto y mediano plazo para responder a la situación que enfrenta el sector cultural y artístico. Y ahí detalla una serie de medidas que son bastante largas y que fueron remitidas el documento a los correos de los parlamentarios. Oficio del subsecretario de Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda, mediante el cual comunica que a la fecha la Subsecretaría de Patrimonio Cultural no registra funcionarios o funcionarias contagiadas por COVID-19, por lo que no ha sido necesario implementar medidas de apoyo en los ámbitos económico, social y psicológico. Oficio de la Seremi de la Escultura de Antofagasta, por el que explica las bases del plan de apoyo para artistas y creadores que busca promover la visibilización, circulación y exhibición de contenidos artísticos y culturales de artistas, creadores, artesanos y cultores de la región de Antofagasta. Señala que para definir los criterios para la elección del artista de un modo transparente y eficiente, primando la mejor opción para el cumplimiento del objetivo del programa, se llamó una convocatoria regional pública que consiste en etapas de convocatoria, evaluación y selección, contando la Secretaría Regional Ministerial con dicha facultad. En materia presupuestaria, la convocatoria dispondrá de un presupuesto estimado de 44.963.590 pesos. Asimismo, se estableció que un comité curador a cargo de la selección de los proyectos, compuesto por 3 miembros que detalla, será el que decidirá el concurso. Oficio de la ARCHI, por el que remite su opinión respecto al proyecto de ley que establece plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Correo electrónico de la Organización de Artistas Callejeros, mediante el cual solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer sobre la situación que enfrentan a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Correo electrónico de la Organización de Artistas y Artesanos Mapuches, mediante el cual solicitan audiencia con la Comisión para exponer sobre las graves dificultades económicas que enfrentan a raíz de la crisis sanitaria. Y finalmente, correo electrónico mediante el cual se excusa la inasistencia a la sesión de hoy del Contralor General de la República debido a asuntos impostergables de agenda previamente establecidos. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Yo quisiera, con el voto favorable o la unanimidad de los diputados y diputadas presentes, dedicar esta sesión en forma especial a la pintora y al artista nacional, el Premio Nacional, Gracia Barrios. Si pudiéramos guardar un minuto de silencio por ella, se lo agradecería. Diputada Marzán, antes de que iniciemos el homenaje, tiene la palabra. Presidente, buenos días. Junto con saludarlo y saludarlas a todos y a todas, pedirles si es posible que ese silencio lo hagamos extensible a un gran director, actor, dramaturgo chileno que acaba de partir también. Fue su funeral de manera muy privada y familiar por razones obvias. Él murió de muerte natural.
de avanzada edad, muy querido, reconocido maestro, Fernando Cuadra. Gracias, diputada Manzano. Entonces, hacemos el minuto de silencio por Gracia Barros y la otra personalidad que ha muerto. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No veo acá. ¿Podrían bajar un poco la luz para poder ver la pantalla? Porque no vemos a los diputados y diputadas presentes. ¿Hay una manito que se puede levantar? No hay nadie. En varios, ¿alguien tiene alguna diputada tiene algún... varios? El diputado Hernández tiene la palabra. Ahí está, perfecto. Ahí sí, ahí me escucho. Sí, presidente, quisiera, pedir la unanimidad de la mesa igual para enviar nuevamente una carta de condolencia a Bárbara Negrón, porque falleció ahora su madre, que fuera una destacada gestora cultural de la comuna Osorno, muy reconocida por el mundo cultural, por los artistas, los gestores. No alcancé a sumarme mis palabras al minuto de silencio para ella también, pero enviarle una carta por parte de la Comisión por la sensible pérdida de su madre, doña Albertina Amaral. Gracias, presidente. ¿Acordado entonces? ¿Algún otro, varios? La sesión tiene por objeto recibir al Contralor General de la República, don Jorge Bernales, quien excusó su inasistencia por asuntos impostergables de agenda previamente establecido. En representación de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, asiste el subsecretario de las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva. Le damos la bienvenida. Y segundo, iniciar el estudio del proyecto de ley que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia COVID-19, boletín 13.440-24. Asiste la diputada señora Emilia Nullao, autora de la moción. Yo quisiera pedirle en este caso, ya voy a seguir leyendo que pudiera exponer el abogado asesor de la diputada Emilia Nullao, porque ella está en el campo con muy mala señal. Así que necesito la unanimidad de ustedes para que pudiera exponer el abogado asesor de la diputada Nullao. Lo vemos enseguida. Iniciar el estudio del proyecto de ley que establece plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia COVID. Boletín 13.539-24. Asiste el diputado señor Boris Barrera, autor de la moción. Entonces, quisiera que le diéramos la unanimidad al asesor de la diputada Nullao para que pudiera exponer el proyecto. Muchas gracias. Están admitiéndolo el nombre de él. Don Mario González. Estamos esperando que se conecte. Ya.
Entonces le damos la palabra al señor, no veo acá el nombre, Mario González. Don Mario tiene la palabra. Ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias. Están el nombre de él es Don Mario González. Estamos esperando que se conecte. ¿Está conectado? Entonces le damos la palabra al señor. Don Mario, me dicen que baje el volumen de lo que está reproduciendo usted porque está haciendo un eco y se acopla para que podamos escucharlo bien. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está perfecto. Adelante, don Mario. Bien, buenos días, señores diputados y diputadas. Por su intermedio, presidente, señalar que una de las razones más importantes que la diputada Emilia Nullao tuvo en consideración para interponer este proyecto, para ingresar a este proyecto en el mes de abril, efectivamente el 15 de abril, fue justamente el conocimiento que ella tiene respecto de la situación en las zonas rurales, donde ella misma hoy día vive. De hecho, es una de las razones por las cuales la diputada se ha excusado de poder intervenir el día de hoy, dado que ella vive al interior de la comuna de San Pablo, donde las dificultades para tener acceso a Internet y las dificultades para la comunicación efectivamente son reconocidas. Tenemos un país extenso, enorme, donde efectivamente las redes, tanto de Internet como muchas veces la televisión, que nosotros vemos como algo bastante común, es la única opción. Y fundamentalmente en las zonas rurales, la radio es latamente la más escuchada en esas zonas, y por lo tanto a la diputada le pareció importante que en ese momento, cuando se estaba viendo justamente la suspensión de las clases en los establecimientos educacionales, le pareció importante considerar no solo la posibilidad real de las clases online, como la estaba viendo el gobierno y muchos parlamentarios y parlamentarias, sino también tener una posibilidad específica respecto de lo que ocurría en las regiones y en las zonas rurales, donde el acceso a algunos de estos medios de comunicación, en este caso el que señaló el gobierno en un principio, en el acuerdo que tuvo con Anatel, no iba a dar resultado y no iba a ser posible efectivamente desarrollar clases de la manera en que el gobierno en ese minuto pretendía a través de este acuerdo voluntario. Y esa es la razón fundamental por la cual se presenta este proyecto. De ese punto de vista, en esa oportunidad, el gobierno tenía la intención de volver a clases el 27 de abril y teníamos un estado constitucional en ese minuto que estaba recién de alguna manera activado, y lo que vimos en ese minuto, como hemos visto a través de lo que ha ocurrido durante esta pandemia, es que tenemos que revisar las facultades que el Estado tiene justamente en momentos de excepción constitucional, y también hay que revisar los roles que tienen los medios de comunicación frente a situaciones tan críticas como las que estamos viviendo. Ese es un poco los fundamentos del proyecto. El proyecto es muy simple en términos de redacción, pero importante desde el punto de vista de la accesibilidad que le daría a muchos niños, niñas y adolescentes que viven en los sectores rurales. De más está decir, señores parlamentarios y parlamentarias, que hemos visto en las últimas semanas cómo muchos lugares, anoche mismo en televisión, se observó en el sector de Carahue, en la región de la Araucanía, cómo algunas escuelas
buscaban alternativas para llegar justamente a los niños, niñas y adolescentes con alguna forma de aprendizaje, porque no es posible efectivamente llegar a ellos a través de los sistemas normales o que nosotros asumimos como normales, que son las plataformas virtuales o los sistemas online. Y en esa situación que se describió anoche en la Araucanía, es lo mismo que ocurre en muchas regiones, sobre todo del sur y norte de Chile, alejadas de los centros urbanos y por lo tanto también alejadas de muchas de las posibilidades tecnológicas que hoy día Chile intenta ampliar, pero que aún no es completamente posible acceder a ellas. El proyecto tiene un artículo único, tiene tres partes que son relevantes, que es a quiénes va dirigida la norma. La segunda parte, o letra B, es respecto de la programación propiamente tal educativa que se haría, que es una programación especial, obviamente no es la programación normal. Y en tercer lugar, los contenidos de esa misma programación. Paso a leer, señores diputadas y diputadas, el proyecto que, como señala el boletín 13440-24, el proyecto dispone la difusión obligatoria y gratuita de los programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y de radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia COVID. Artículo único. Mientras se encuentre en vigencia el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia COVID-19, se dispone lo siguiente. A. Los canales de televisión abierta y de libre recepción y las radioemisoras regionales o locales destinarán 4 horas al día para transmitir una programación educativa especial con contenido relacionado con los objetivos de aprendizaje OA que se encuentran en las bases curriculares vigentes, debiendo coordinarse para tal efecto con el Ministerio de Educación en los horarios, tramos de edad, duración y condiciones para su difusión gratuita. B. Para definir esta programación educativa especial, se deberá considerar especialmente la realidad de los sectores rurales o de difícil acceso tecnológico de la población y se escuchará, si así se considera, la opinión del Ministerio de Educación o de sus respectivas secretarías regionales ministeriales en su caso, así como también podrá considerarse la opinión de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, y la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. C. Los contenidos del programa educativo especial en las asignaturas de matemáticas, historia y geografía y ciencias sociales, artes visuales, educación física y salud, lenguaje, comunicación y literatura, inglés, ciencias naturales y educación intercultural bilingüe, entre otros, deberán ser trabajados con el material educativo o didáctico distribuido por el Ministerio de Educación a los establecimientos educacionales del país. Ese es todo el proyecto, señores diputados y diputadas, y la realidad de nuestro país en estas últimas semanas nos ha mostrado claramente que es relevante poder llegar a muchos niños y niñas adolescentes que en los sectores más apartados no está siendo posible llegar hasta ellos con los actuales modalidades que el Ministerio de Educación y que el gobierno han intentado generar. De esta manera el proyecto es absolutamente real con lo que está ocurriendo en muchas zonas del país y la diputada consideró su conocimiento, su experiencia personal respecto de lo que ocurre y de cómo efectivamente acceden en los sectores rurales los niños y niñas adolescentes a los sistemas de aprendizaje para ingresar este oficio con el respaldo y apoyo de diputados del Partido Socialista, en este caso Jenny Álvarez, Marcos Ilavaca, Raúl Leiva, don Jaime Naranjo, Maya Fernández, don Manuel Monsalve, don Raúl Saldívar, don Luis Rocaful y don Juan Santana, que son los diputados que apoyaron esta moción parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. Iniciemos la ronda de preguntas y
consultas sobre el proyecto? Sí, secretario, digo. Presidente, antes de continuar, quiero decir dos cosas. Si dan la unanimidad, pedirla no es suyo, presidente, porque llegó un reemplazo para la sesión de hoy del diputado Urricoechea por el señor Luis Pardo. Llegó una vez que ya había dado la cuenta, entonces hay que pedir la unanimidad. Ya. Y lo segundo, presidente, es que la diputada Marzán hubo una explosión en el lugar donde se encuentra ella y quedó sin internet. Entonces va a mandarme unos oficios para que me den también la unanimidad, se los puedo pedir yo en su nombre o leerlos en representación de ella. Ya, perfecto. Porque quedó sin internet, no se puede Ya. conectar. Estoy mirando la pantalla. ¿Están todos de acuerdo? Entonces es unánime la aceptación del reemplazo y de los oficios que va a leer la secretaria abogada. Doy la palabra para que comentemos o preguntemos sobre el proyecto. El diputado Pardo tiene la palabra. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, presidentes. Por supuesto, saludar a todos los miembros de la comisión y a la secretaria por su intermedio. Ojalá la diputada Marzán no tenga ningún problema mayor a raíz de esa explosión. Yo quiero partir señalando, presidente, y dejando constancia. Yo fui por muchos años presidente de la ARCHI. También he sido por más de 20 años radiodifusor. Sin embargo, al momento de asumir como diputado, yo me desligué íntegramente de todas mis participaciones, tanto accionarias como de gestión, para justamente poder aportar en el debate legislativo en temas relativos a los medios sin tener ninguna inhabilidad. Lo señalo para que no haya ninguna duda al respecto, y le pedí precisamente al diputado Cristóbal Urricoechea reemplazarlo en esta sesión, porque hay un par de proyectos que dicen relación con la radiodifusión y la televisión abierta, y me parece que puedo aportar con algunos antecedentes. Desde luego, el proyecto que plantea la diputada Nullao es un proyecto que busca dar solución a una realidad que todos conocemos, que es la dificultad de acceso que tienen no solo en zonas rurales, sino que incluso en muchas zonas urbanas, niños, particularmente los niños más vulnerables, a poder utilizar los mecanismos de educación a distancia que se están usando en este momento producto del confinamiento y de la pandemia. Sin embargo, presidente, yo quiero señalar algunos puntos de orden práctico que creo que son importantes. Primero, yo soy integrante de la Comisión de Educación, he estado muy pendiente de este tema, y existe, por una parte, el canal TV Educa, que ha habilitado la televisión abierta y que no solo se repite por todos los canales o señales 2 de todos los canales abiertos en forma continua durante todo el día, sino que además está siendo reproducido por señales de televisión regional abierta y por todas las cable operadoras. Entonces existe hoy día una oferta, un sistema, además validado por el Ministerio de Educación, que está dando cobertura y apoyo educativo a través de una gran cantidad de señales abiertas, y los estudios que hay hasta ahora indican que ha habido un creciente uso de esa señal. Son más de 200.000 niños los que diariamente están accediendo a ese canal. Por otra parte, en la radiodifusión, la Fundación Enseña Chile ha puesto a disposición de las radios también contenidos educativos normados por el Ministerio de Educación, contenidos curriculares. Hoy día hay 140 radios transmitiendo esos contenidos a lo largo de todo Chile, y particularmente en la Araucanía, y tuve el agrado de verificarlo en una sesión de la Comisión de Educación, donde concurrió una fundación que tiene varios establecimientos educacionales en las zonas rurales más complicadas de la Araucanía, y que se están apoyando en varias radios, entre otras la Radio Universal, que es una radio que tiene más de 20 señales en la zona, y por lo tanto existe hoy día una oferta importante de radios que por supuesto puede seguir incrementándose.
Entonces, un proyecto que establece 4 horas, yo entiendo la buena voluntad y el espíritu de la diputada Nullado, pero yo no sé si tiene noción de lo que significa generar 4 horas de contenido. Y si hay noción de lo que significa para una radio, estoy pensando en las pequeñas radios de la Araucanía, asumir el costo cuando hoy día ya han tenido una caída brutal en sus ingresos y están a duras penas manteniendo sus transmisiones en el aire, de asumir 4 horas de contenido obligatorio, que no está claro en el proyecto cómo se estructura y cómo se provee, y que además genera, como ya lo señalé, la imposibilidad de transmitir otros contenidos para mantenerse vigentes y funcionando. Entonces, yo creo, presidente, y por su intermedio, yo invito a los diputados de la comisión a entender también que las cosas tienen un costo, y ponerle a una radio 4 horas gratis por mucha emergencia que haya, cuando además están haciendo el esfuerzo concordado con las autoridades y con la comunidad para generar esos contenidos en forma voluntaria, creo que es una carga que difícilmente pueden soportar, sobre todo las radios en las zonas más críticas donde la diputada Nullado, con toda razón, ha generado o presenciado esta necesidad. Yo simplemente quiero dejar constancia de esa parte del proyecto que me parece que es impracticable. Yo entiendo que desde afuera puede verse muy fácil, pero 4 horas de franja es realmente algo insostenible para cualquier radio que funcione a partir, ¿no es cierto?, de los ingresos que pueda generar localmente, y además es un mal uso de las frecuencias. Hoy día en Chile hay 2.000 frecuencias de radio, le van a imponer a las 2.000 frecuencias tener 4 horas, cuando en la práctica sabemos que las audiencias buscan lo que quieren escuchar, y lo útil, lo eficiente es asegurarnos de que ojalá en ninguna zona rural no haya por lo menos una señal que esté en forma voluntaria ofreciendo estos contenidos que son tan necesarios en este tiempo. Eso por ahora, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Yo quería que, si me fuera, hizo mención... Una institución que tenía una programación en la radio, no alcancé a escucharla, ¿la podría repetir? Sí, es la Fundación Enseña Chile, es una fundación que se dedica a justamente proveer contenidos curriculares, y que desarrolló un programa especial para radio. Yo me enteré de esto porque equivocadamente me contactaron pensando que todavía estaba en la Archi, y yo los derivé con el actual presidente, y reitero la información que yo tengo del presidente de la Archi, que sería interesante invitarlo, es que a la fecha se han sumado 140 radios a nivel nacional a difundir estos contenidos. Muchas de esas radios tienen varias repetidoras, y particularmente en la Araucanía hay muchas radios transmitiendo en forma gratuita y voluntaria estos contenidos educativos. Muchas gracias, diputado. Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Yo no tengo radios, nunca la he tenido. De hecho, no soy de los parlamentarios que tienen radio con palo blanco, ninguna de esas cosas. Así que voy a hablar con entera libertad. Y celebro además que el diputado Luis Pardo haga este disclosure señalando, porque además creo que va a opinar sobre otro proyecto, su vínculo como ex dirigente gremial y propietario de la Archi, bueno, un poquito, no de la radio. Mire, yo creo que el proyecto es bueno. Se parece mucho al que nosotros impulsamos en materia de televisión. Yo finalmente me abstuve en ese proyecto porque creo que TV Educa ha sido una buena experiencia, así ha sido evaluada. Me gustaría que TV Educa pueda ampliar su cobertura, salir mucho más por señal abierta, pero creo que hay que poner mucho esfuerzo. Porque uno aquí tiene que conciliar varios objetivos, aquellos que están en el fundamento del proyecto, que son razonables, con una crisis muy profunda que vive la industria de los medios de comunicación. Es cierto que en la televisión hay una profunda concentración, los grupos económicos, ahí tenemos que meternos, sin duda, pero no podemos permitir que desaparezcan los medios de comunicación, porque con eso desaparece un fundamento del sistema democrático, que es la libertad de información. Ahora, que los canales no son plurales, que duda cabe, y con el presidente de la Cámara, de la Comisión, hemos amenazado y no hemos cumplido jamás con un proyecto de ley de medios. Ahí estamos en deuda ambos y nuestros equipos. Pero ¿qué es lo que me pasa con este proyecto? Y lo digo además con la experiencia de conocer mucho la realidad de los medios regionales,
es que si les imponemos esta obligación sin acompañarlos de recursos, vamos a provocar una quiebra masiva de medios de comunicación regional, que son de los pocos, y yo recuerdo haber visto estudios, estuve en su oportunidad con el relator del Sistema Interamericano para Libertad de Información, y una de las cosas que planteaba era eso, ¿no? Que en Chile había una alta concentración de medios de comunicación y que al menos en el espectro radial se compensaba con esta pluralidad de agentes regionales, a pesar de que también hubo un proceso de concentración de medios a nivel de grandes cadenas, ¿no? Ahí apareció el Grupo Prisa, el Dial y otros más. Pero eso no se va a resolver si no hacemos una ley de medios que establezca limitaciones, cuántas radios puede tener, qué equipo, si un banco puede tener radio o no, etc. Entonces, yo creo que antes de resolver sobre este proyecto, nosotros debiésemos enviar un oficio al Olimpo. Cuando me refiero a Olimpo, me refiero a la ministra secretaria general de Gobierno, que suele no contestarnos, pero que es la que administra o que dirige el Fondo de Medios, que es un fondo de medios muy escaso, de muy pocos recursos, pero que a veces hace subsistir a muchos de estos medios locales y regionales, porque si el gobierno estuviese dispuesto a suplementar los fondos de medios, adelantar su entrega, yo entiendo que ahí había un diálogo entre Archi, Arcatel y otros medios, para poder buscar algunos acuerdos con la CGGOP en ese sentido, bueno, entonces uno podría decir, bueno, esto tiene sentido o tiene como hacerse, pero de aprobarlo simple y puramente, yo advierto que varias radios, varios medios de comunicación derechamente tendrían que cerrar porque ya están operando con cifras rojas. Entonces, no olvidemos que muchas de ellas son pymes. Voy a poner un ejemplo, la radio de Andacollo, la radio le pertenece a una persona, a una familia, trabaja ahí él, su hija y el chico que maneja los controles, y así muchas otras radios. Si a ellos les quitamos estos espacios para que puedan tener la propaganda del negocio de la esquina, del almacén de barrio, los matamos, derechamente los matamos. Entonces, compartiendo el fundamento del proyecto, si no hay recursos para que ellos puedan cumplir con un deber como el que se les impone, lo que vamos a provocar es una mortandad de medios regionales que va a atentar contra el ya alto nivel de concentración de medios de comunicación en algunos grupos de poder, con el impacto que eso tiene sobre el pluralismo informativo, el derecho a acceder a la información, la libertad de información. Entonces, yo creo, entiendo que no estamos convocados para votar, que un acuerdo de la Comisión podría ser oficiar a la ministra secretaria general de Gobierno para ver si es posible un suplemento significativo de recursos al Fondo de Medios que permita, por ejemplo, acompañar con plata, con recursos frescos, este deber que el Parlamento está pensando eventualmente establecer a los medios regionales. Gracias, presidente. Sí. Diputado Díaz, yo le quisiera recordar, que recordáramos juntos el compromiso que tenemos de desarrollar una ley de medios, y a los demás diputados y diputadas también los invitamos a que hagamos un esfuerzo colectivo por trabajar en eso. Lo que pensamos, además yo me acordaba que habíamos pedido acerca que hay 18 millones de dólares, si no me equivoco, que están mandatados para usar en un canal, en una señal cultural de TVN, que hemos pedido muchas veces que nos vengan a explicar. Nos vinieron a dar un programa, pero no sabemos si se está ejecutando. Y los otros son los recursos publicitarios que el gobierno tiene, que podría invertirlo en todas las radios que estuvieran dando este tipo de franjas. Así que también por ahí la solución, afortunada o desafortunadamente, pasa por mano del Ejecutivo. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruzcoque. A ver. Gracias. A ver. Presidente, muchas gracias. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve ya, su foto? No se ve su foto. Pero se escucha. ¿Se ve mi foto o se ve mi cara? No, se ve su foto. Pero se escucha bien. Ya, ok. Gracias, presidente. Bueno, varias cosas. Yo creo que sería bueno empezar por invitar a la Archi acá. Me parece que los dos proyectos que están en tabla, uno de los cuales
tiene un pronunciamiento a favor de tiene un pronunciamiento respecto del proyecto posterior que se va a ver. Eh, ambos proyectos en el fondo le ponen ciertas restricciones a la radio. Creo que es importante también saber la situación hoy día que están viviendo las radios. En el informe que se acompaña al proyecto que viene, se da cuenta de que cerca de un 60 o 70% de sus ingresos han sido mermados con esta crisis. Y no es raro que ocurra así. Sí, esto claramente ha significado un problema para quienes transmiten, y hay que pensar también que dentro de la radio, uno a veces piensa en las radios más grandes, las radios nacionales, pero hay radios comunitarias, radios locales, que efectivamente son poco más que la persona que está sentada ahí y que evidentemente les cuesta salir adelante. Yo encantado de oficiar a la ministra para ver si hay más recursos en el fondo de medios, pero no en el marco de este proyecto, sino en términos más genéricos. Yo creo que efectivamente las radios locales van a requerir una ayuda económica, porque si no corren el riesgo de desaparecer, y no solamente por las cargas que nosotros ya le estamos imponiendo por la vía de proyectos sucesivos en esta misma comisión, sino porque efectivamente la pandemia no da tregua a la radio. Una pregunta que me gustaría hacerle al abogado de la diputada Nullá es: ¿quién financiaría la programación radial que se pretende transmitir durante esta cantidad de horas? Porque está visto que la programación que hace TV Educa y que puedan transmitir las radios asociadas pueden hacer un aporte, pero no está codificada para el auditor de radio, sino para el auditor de televisión, y por ende eso requeriría que hubiese un financiamiento particular también para producir, ¿verdad? ¿Quién lo haría? O si sería de cargo también de las propias radios. Y paralelo a esa pregunta, ¿en qué se diferenciaría con aquí el contenido que ya transmite la radio asociada a TV Educa? Y saber, por último, qué radios locales han manifestado su disposición a participar, porque quizás no hay para qué imponer esto por ley, sino que habría radios que estarían disponibles para eventualmente participar libremente sin que esto se transforme en una imposición legal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Yo les pediría, nos queda el diputado Bernales y el diputado Alarcón. El diputado Pardo ya se refirió al proyecto. Les pediría, para que pudiéramos ver el otro proyecto, que fueran un poquito más cortos. Ambos proyectos tienen harto que ver uno con otro en términos de los invitados que tenemos. El diputado Celis tiene la palabra. Ya. Bernales tiene la palabra, el diputado Bernales. Ahí sí, gracias, presidente. Voy a ser muy, muy breve. Yo adherirme absolutamente a las palabras del diputado Díaz, entendiendo la precariedad de los medios regionales. Hoy día lo están pasando muy, muy mal en esta crisis, medios que son absolutamente pequeñitos, incluso los más grandes, los más consolidados, que llevan años, ya lo están pasando mal. Imagínense cómo lo están pasando quienes tienen medios que probablemente una radio está instalada en una pieza de una casa, en una junta de vecinos, perdón. Entonces yo creo que acá lo que se podría hacer, entendiendo ambos proyectos, tratar de enlazar la fuerza de poder para el mundo de las artes y poder ayudar al mundo de las radios locales, sería buscar efectivamente presupuesto para las radios más pequeñas. Yo sé que acá en la región de los lagos, a través del Ministerio de las Culturas, se están realizando programas donde se les paga a las radios locales para que entreguen contenido de artistas locales. Con eso se paga la radio y también se pagan derechos al SCD y se ayuda a los artistas. Por lo tanto, yo creo que podría ser bueno, aprovechando que está el subsecretario de Cultura en esta comisión, ver qué esfuerzo pueden hacer las seremías de cultura para poder ayudar en este sentido y tener recursos. Si que hay recursos, por ejemplo, que hoy día están en difusión, en qué se están gastando y podrían redireccionarse, por ejemplo, en este sentido que buscan los proyectos. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernal. El diputado Alarcón tiene la palabra. Micrófono, ahí sí, ya.
parecería que tenemos un acuerdo. Yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Luis Pardo, que fuimos enemigos antes con el 20% para la SCD, pero con todo cariño. Y este tema, por supuesto que muy bien expresado por Marcelo Díaz. La única diferencia que tengo yo que nos sería preguntar si es posible. Yo creo que es una obligación, así como de repente el gobierno apoya a empresas grandes, que estas son claramente pymes. Y no desde si es posible, sino que desde la obligación humana. Además, yo soy una persona de provincia y la radio también jugó un rol en mí muy importante. Así que en esta vez coincidimos, Luis Pardo, aparte de la bienvenida, y siento que Marcelo Díaz me representa muy bien en todo lo que planteó. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. Diputado Trisotti tiene la palabra. Aló, hola, muy buenos días, saludarlos desde Iquique a cada uno de ustedes. Muy en la línea, en las regiones como las nuestras, si bien tenemos los grandes conglomerados de radios que tienen repetidoras, la enorme mayoría son pequeñas pymes. Y a propósito de este proyecto, varios de ellos se comunicaron conmigo y me decían, Renzo, el imponernos hoy día 4 horas de programación, que además el proyecto no lo establece en una determinada franja horaria, pero nosotros pensamos que para que sea escuchada por los jóvenes y los niños debería ser en la franja matinal, que es la que todavía nos permite poder sobrevivir, sería la verdad lapidario para cada uno de nosotros. Desde octubre ya se produjo una baja y ahora producto de la pandemia el aviso publicitario, que es el que nos permite poder sobrevivir, se nos ha ido al mínimo. Hoy día la situación de muchas radios de provincia es muy complejo. Y en ese sentido, tal como lo planteaba el diputado Pardo, yo creo que hoy día hay una iniciativa de la Fundación Educa que está siendo bastante exitosa. Ellos entregan contenidos en cápsulas de media hora en las principales materias, tanto desde séptimo básico a cuarto medio. Lo hacen profesores municipalizados que con sus propios celulares graban, después lo editan, le suman música, le ponen efectos, y ha resultado muy bien. Por lo tanto, creo que esa podría ser una herramienta de poder tratar de sumar a más radios de manera voluntaria. Y hay otro tema también que quizás podríamos explorarlo. Hoy día las municipalidades gran parte de ellas tienen radios, por lo tanto también me gustaría poder conocer la opinión, quizás a través de alguna asociación de municipios, si ellos también están disponibles para en todas las frecuencias de radios municipales poder partir también y sumar este gran esfuerzo para poder entregar contenidos educacionales a través de los parlantes al mayor número de niños, y sobre todo en aquellas zonas rurales. La gran mayoría de las municipalidades rurales, por lo menos en mi región, tienen radios comunitarias o asociadas al municipio, y creo que podría también ser una vía a explorar a través de las municipalidades. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Trisotti. Sí, el diputado Pardo, para que tengamos tiempo de ver el otro proyecto, si pudiera ser. Muchas gracias. Solo complementarle por su intermedio al asesor de la diputada Nullao, que en la comuna de San Pablo, donde ella reside, está cubierta la señal de la radio Antillanca, que está transmitiendo el programa Enseña Chile. Y señalar que hay otros 3 programas educativos que se están transmitiendo en la Araucanía por distintas radios. Y respecto de el oficio que mi amigo Marcelo Díaz quiere mandar al Olimpo, me dice acá la ministra Rubilar que nunca ha recibido ni dejado de contestar nada, así que feliz de responderle cualquier carta u oficio que le mande, ya sea al Olimpo o a La Moneda, pero me dice que está totalmente disponible. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. La secretaria va a contestar esa aseveración del diputado Pardo. Diputado Pardo, tras suyo, presidente, le quiero contar y también decir a la ministra, nosotros hicimos un recuento de los oficios que hay pendientes y efectivamente, incluso hacia atrás, antes de que ella fuera a la institución, al ministerio,
habíamos invitado a la antecesora de ella en muchas ocasiones y no vino, y los oficios, también habían oficios pendientes. Yo no he hecho la revisión si es que ahora ya los han contestado, pero hasta la sesión que yo di cuenta, habían 2 oficios sin contestar al menos. Eso es... Muchas gracias, señora Claudia. El 307, el 331 y el 334 me dice que ya estarían contestados. Sí, pero, por favor, ya terminamos el punto. Muchas gracias, diputado Pardo. El diputado Celis tiene la palabra. El diputado Díaz también. Gracias, presidente. Yo no puedo dejar pasar esto, pero todo el apoyo mío a la secretaria de Abogados, Claudia Rodríguez, porque yo doy fe de que es minuciosa en cuanto a la respuesta y lo más probable es que esta no haya llegado, así que yo creo que en eso hay que ser súper certero cuando se da algún tipo de solicitud o bien hecho o se da como hecho que hubiese llegado la información. Respecto al proyecto de ley, presidente, ya se ha dicho todo, pero solamente dejar constancia de lo siguiente. Yo no dudo de la buena voluntad, buena intención, buen espíritu de la diputada Noyao, pero solamente me hace mucho ruido el tema constitucional. ¿En cuanto a qué? A la imposición de cargas legales. Hoy día todos sabemos que por ley la industria en general tiene la obligación de transmitir gratuitamente lo que es la franja electoral, campañas de interés público. Con esto, con este proyecto se estaría infringiendo la igualdad ante la ley, ya que se le estaría además adicionando otras imposiciones como cargas legales que serían en este estado de excepción más allá de la que tienen, como es la de dar la tranquilidad a la población frente a este estado de catástrofe, el tener que transmitir, el tener que difundir lo que es la televisión o la radiodifusión relacionado con el tema de la educación, y además tener que costear las radios locales o regionales o bien la televisión abierta, todo el material, cuestión que la verdad que no sé qué podría sostener eso, fundamentalmente las radios locales o las radios regionales, y en esto estoy pensando en la radio del Quisco, radio del Tavo, Cartagena. Yo creo que eso es absolutamente imposible de poder plasmar. Así que fundamentalmente, presidente, eso es lo que quería yo cooperar. Gracias. Muchas gracias, diputado Celi. Yo les pediría que dejáramos hasta aquí la presentación, que el proyecto, la intención nuestra es seguirlo viendo el día 10. Mañana tendríamos nuevamente el tratamiento de lo que estamos viendo de los recortes y de la redistribución del presupuesto, y el día 10 tendríamos los 2 proyectos para que el diputado informante, la diputada informante de este proyecto pudiera hacer los descargos y escuchar a las respuestas que tienen. Entonces les pediría si podemos seguir adelante con la presentación del segundo proyecto. Perfecto, diputado Díaz, adelante. Sí, presidente, voy a ser breve. Yo entiendo que el diputado Luis Pardo está reemplazando aquí al diputado Rodrigo Chá y valoro las palabras del diputado Celis, pero la verdad, yo tengo mucho cariño por la ministra Rubilar, pero la verdad es que los oficios no han sido respondidos. Y es bueno, ya que él está hablando con ella, que a lo mejor hay un problema en su gabinete. Yo no dudo de su buena voluntad y su disposición, pero esta comisión ha acordado en 3 ocasiones o en 2 ocasiones por unanimidad expresar su molestia por la falta de respuesta a los oficios. Este nuevo invento mío. Entonces, a lo mejor transmitirle que tiene algún problema con sus equipos para el despacho de los oficios, porque nosotros conocemos todos la rigurosidad de la secretaria y sabemos que no se le va a extraviar una respuesta de una ministra, mucho menos cuando ha habido, insisto, malestar unánime de la comisión por la falta de respuesta a esos oficios. Entonces, resolvámoslo por la vía que nos envíe los oficios, y eso no es tan difícil. Pero tal como dijo el diputado Celi, la secretaria ha sido rigurosa en el seguimiento de los oficios y no lo hemos recibido. Gracias, presidente. Perdone, pero me parecía fundamental. No hay problema. Yo me adhiero a sus palabras, diputado Díaz. Como les decía, tenemos el próximo miércoles para seguir discutiendo y conociendo el proyecto. Y yo le agradezco a la representante, la diputada Nullao, la exposición. Y quisiéramos pasar al segundo proyecto, que es del diputado Boris Barrera,
que se refiere se establece un plan de ayuda a los trabajadores y trabajadoras de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe de la pandemia COVID-19. Y quería dejar un espacio al final, un espacio que le pudiéramos reservar al subsecretario Silva para que se refiriera a ambos proyectos al mismo tiempo. El diputado Boris Barrera tiene la palabra. Bienvenido a la comisión, diputado. Gracias, presidente. Bueno, a través de su intermedio saludar a todos los miembros de la Comisión de Cultura, diputados y diputadas. Y bueno, voy a tratar de ser conciso para que escuchemos también la opinión del subsecretario. Bueno, presidente, esto nace principalmente porque hemos escuchado a muchos actores de la música, músicos y músicas, manifestar la grave situación que están viviendo desde el punto de vista económico. Con el tema de la pandemia, el hecho que se decrete estado de excepción, el que no puedan haber reuniones masivas por razones obvias, ha hecho de que se suspendan casi la totalidad de los conciertos y presentaciones en vivo. Y esto afecta principalmente también a la gente que trabaja en bares, que trabaja en pubs, que canta en los mercados, que canta en la calle y que vive de la música. Y lo que reclamaba también gran parte de los músicos y músicas con los que nos reunimos cuando empezamos a trabajar este proyecto era de que había una ausencia del Estado en relación al apoyo desde el punto de vista económico hacia los músicos y las músicas, bueno, y en general a todos los trabajadores de la cultura y la arte. Y reclamaban también, por ejemplo, de que si bien se han anunciado concursos, o sea, utilizar el mismo método que se usa en otros momentos, en donde el que se gana el concurso es el que finalmente va a poder comer en este tiempo y el que no va a pasar hambre. Por lo tanto, decían de que las medidas que se tienen que tomar en este momento tienen que ser de otro tipo, tienen que ser de transferencia directa a los músicos y las músicas de Chile. Por lo tanto, como nosotros no tenemos esas atribuciones de generar algún subsidio, algún bono o algo así, se nos ocurrió esta idea basada en lo que fue en un principio, hace unos años atrás, la promulgación de la ley del 20% de la música chilena para fomentar y promover la música de los autores chilenos. Entonces, el objetivo de este proyecto es establecer un plan de ayuda a los autores, intérpretes y trabajadores del rubro, porque cuando se suspenden los conciertos no solamente deja de recibir su sustento o ingreso el músico o el autor, sino que también los que trabajan en su entorno, y por lo tanto esto creemos de que debiera ir orientado a todos los trabajadores que se desarrollan en torno a la música. Y cómo mediante el aumento de la difusión de la música nacional en la radio emisora y canales de televisión de señal abierta que se han visto afectados por el toque de queda, la cancelación de conciertos y el cierre de locales. Y sería a través del incremento del porcentaje o la cuota de reproducción de música chilena que hace la radioemisora en este momento, que iría desde el 20%, según lo que establece la ley, a un 50% en la radioemisora y en un 20% a la televisión abierta, que en este momento no está regulada por ni una ley. Entonces, y con ese se formaría o se crearía este fondo de carácter solidario. Bueno, y este fondo de solidario de emergencia que le llamamos nosotros para las y los trabajadores de la música, va a ser formado por la diferencia que se produce entre la recaudación del porcentaje de música chilena en la radioemisora establecido en el artículo 15 de la ley 19.928 y el 50% que establece esta ley. ¿Qué significa eso en resumen? Actualmente, según la ley, se debiera tocar como mínimo un 20% de música chilena, lo cual provoca que haya una recaudación equivalente a ese 20%. Y lo que nosotros queremos es que en vez de que sea un 20% sea un 50%.
y con la diferencia entre ese 20% y el 50% crear este fondo solidario. Cabe señalar dos cosas o desmitificar dos cosas. Primero que nada, ese 20% que actualmente se toca de música chilena y lo que se recauda por ese 20%, nosotros en este proyecto no pretendemos tocarlo, ni mirarlo, ni nada. Ese 20% se va a seguir administrando, recaudando y repartiendo tal como se hace hasta ahora. Lo único que establecemos nosotros es de que la diferencia entre el 20 y el 50%, que en el fondo es un 30%, sea para un fondo solidario, o sea que a él pueden acceder los autores y también los que no son autores y el resto de personas que trabajan en torno a la música. También hay que desmitificar el tema de que el que se aumente la cantidad de música chilena en la radio no significa que las radios tengan que pagar más. Las radios pagan un monto fijo o variable de acuerdo al avisaje. Por lo tanto, si hoy día están pagando 100 o ayer estaban pagando 100, independientemente de la cantidad de música chilena que se toca, van a seguir pagando los 100. Y ellos pagan eso de acuerdo a toda la música que tocan, independientemente sea nacional o extranjera. La diferencia es que quien recauda en estos momentos, recauda esos 100 sobre música chilena y música extranjera. Y lo que hace es repartirla. ¿Y lo reparte cómo? El 20% actualmente para los chilenos y un 80% que se va al extranjero. O sea, de 10 pesos, 2 pesos se quedan en Chile, 8 pesos se van para el extranjero. Lo que decimos nosotros de que queremos de que esos 2 pesos que se quedan en Chile se sigan quedando tal y que se administren tal como se está haciendo hasta ahora. Pero 3 pesos más se quedan en Chile y con eso se forme este fondo solidario de ayuda a los músicos y a las músicas. Por lo tanto, lo único que variaría en la distribución y haría de que aquí en Chile se quede un poco más de recursos y no se vaya al extranjero. ¿Por qué? Porque en el extranjero se han tomado otras medidas de ayuda a los músicos, ayudas directas desde algunas aplicaciones, por ejemplo, como de Spotify, que ha ido en ayuda de músicos, y en otros países como en Estados Unidos, en Inglaterra también se han tomado medidas de ayuda a los músicos. Así es que, bueno, ¿y a quién beneficiaría? Beneficiaría a todos los músicos, autores o no autores, intérpretes, y a todos los que se relacionen con el mundo de la música, como lo decía, y que puedan acreditar que viven de eso. Algunas consideraciones que se hacen en el proyecto y se distinguen, por ejemplo, las funciones de recaudación, de distribución y el pago de los beneficios. También se establece el criterio de distribución en donde se privilegiaría a las personas con un registro social de hogares más bajo y a las mujeres. Claro que nadie queda excluido, solamente estas son las preferencias, los criterios de las preferencias. ¿Qué más? Lo importante, creemos nosotros, de esto es que, o el llamado, es a tramitarlo ojalá lo más rápido posible. Sabemos de que esto es urgente, los músicos lo están pidiendo a gritos. Segundo, que ojalá el Ejecutivo se pueda hacer parte. Tiene una cantidad inmensa de herramientas que se pueden ocupar en este proyecto para generar las nóminas, para establecer los montos. O sea, tiene principalmente un llamado al Consejo Nacional de la Cultura y la Arte a que se haga parte, a que pueda poner, como decía anteriormente, toda la infraestructura que tiene para poder hacer más expedito el resultado de esta ley en caso que llegue a ser ley. Creo que eso, presidente, son como los puntos más relevantes. Eso. Muchas gracias, diputado Barrera. Creo que faltó un punto en que en realidad está acotado es por una vez. Es un proyecto que es un 30% que en este momento no existe y que además es solamente por el periodo pandémico nomás. Sí, diputado. Claro, sí, en realidad eso es súper importante. No es algo que se establecer en el tiempo, sino que es algo acotado
es transitorio, por eso es que no modifica la ley actual, sino que es una nueva ley que es transitoria y que duraría 3 meses, a eso establece el 50% por 3 meses, terminada la pandemia, o sea, el estado de excepción, y después disminuiría al 30% por 3 meses más, y ahí después terminaría, ahí se acabaría en el fondo este proyecto. Y en la televisión sería el 20% de música chilena por 180 días y ahí también terminaría. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Barrera. Han pedido la palabra El diputado Pardo y el diputado Alarcón. el diputado Pardo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero explicar, porque el diputado por su intermedio, Barrera, expone unas cuentas que la verdad que falta una parte en esas cuentas. La radio efectivamente y la televisión abierta pagan un porcentaje sobre la facturación bruta. Una radio que vende 5 millones mensuales paga aproximadamente, esto es variable, depende, tiene varios, pero en promedio un 2,75% mensual sobre su facturación bruta. Por lo tanto, paga, gane o pierda plata en su operación, paga 137.500 pesos, por ejemplo, mensuales por el uso de la música. Esa plata va a la SCD, que es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que administra los fondos que recauda. De esos 137.500 pesos, tal como señalaba el diputado Barrera, más o menos a prorrata de la música que tocan, si la radio esa está tocando un 20% de música chilena, 30.000 pesos se van a distribuir entre los músicos chilenos que estén en las planillas de ejecución de esa radio. No es que vayan a un fondo común, solidario de todos los músicos, sino que de aquellos que esa radio tocó. Donde saca mal la cuenta el diputado Barrera por su intermedio es suponer que esos mismos 30.000 pesos que él dijo que estaba recaudando hasta ahora, se mantienen hoy día constantes. Hoy día las cifras que tenemos y que conocemos y que podemos recabar es de una caída del orden del 70% en los ingresos de la televisión y la radio regional particularmente ha perdido mucho más ventas porque se comprende que el pequeño negocio de barrio, el pequeño comercio, que es su auspiciador habitual, hoy día no está haciendo publicidad. Entonces el fondo del cual habla el diputado Barrera no existe o está disminuido a su mínima expresión. Entonces estamos imponiéndole nuevamente a la radio algo que además es totalmente descabellado. Modificar la programación por 3 meses es totalmente descabellado. ¿Qué capacidad tiene una radio de adaptarse a un cambio brutal de programación durante 3 meses y con el objeto de beneficiar a un grupo legítimo de interés que además no lo va a beneficiar? La Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que es un organismo que representa a los músicos, que es el organismo que impulsó la ley del 20% que hoy día está implementada, ha señalado respecto de este proyecto de ley que el proyecto tiene errores conceptuales evidentes que creemos que contrarían los propios intereses de quienes se busca beneficiar. Declaración oficial de la SCD que yo pido que sea invitada, porque además yo puedo hablar y explicar mi experiencia respecto de la radio. La SCD tendrá que explicar si puede legalmente hacer o no hacer ese fondo solidario que está planteando el diputado Barrera en su proyecto. Yo entiendo que no. Yo entiendo que si una radio toca la música de nuestro presidente de la comisión, le tiene que pasar a ese músico la plata que recauda y no la puede pasar a un grupo de músicos que todos quisiéramos ayudar y de hecho busquemos la fórmula de hacerlo, que no estén en la planilla de ejecución de esa radio. Entonces, este es un proyecto que está mal por los 4 costados. No tiene viabilidad programática y si la tiene es determinar darle un tiro de gracia a las radios que tendrían que durante 3 meses implementarlo. Costó implementar el proyecto del 20% con toda la colaboración y con toda la buena voluntad que hubo una vez que se aprobó esa ley para implementarlo. Imagínense subir ahora un 50% y además por 3 meses. Eso es técnicamente, reitero, no quiero ser peyorativo, pero es descabellado técnicamente para cualquiera que entienda un poco cómo funciona una radio. Y por otra parte es políticamente inviable desde el punto de vista de las capacidades o las atribuciones que puede tener una sociedad
de gestión colectiva como es la SCD. Entonces, yo nuevamente pido que se invite a las víctimas de este proyecto, a la SCD, a la Archi, a la Anatel, y por supuesto mi mejor disposición a colaborar en las formas que podamos ayudar a los músicos que al igual que la radio y al igual que todos los chilenos están hoy día gravemente afectados por la pandemia, presidente. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos. Le agradecemos su participación. Tenemos considerado a lo que usted llama víctimas, a que pongan acá a la Anatel, Anatel, Archi, SCD, porque indudablemente que son las personas que tienen que opinar acá sobre el proyecto. Así que lo sumamos a sus peticiones encantados. Tiene la palabra el diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Yo le rogaría a Luis Pardo que no fuera tan taxativo con el no, sino que estamos tratando de colaborar, de llegar a cabo ayuda a la gente que lo necesita. Con una sonrisa yo creo que podría aceptar esta proposición, Luis. Gracias. Mira, yo me gustaría presentar una notificación que permitiera a los artistas famosos que en los estados de excepción pudieran donar todos sus derechos a los músicos que más lo necesitan. Eso nomás, señor presidente, y me encantaría. Gracias por la sonrisa, Luis Pardo. Muchas gracias, diputado. Por poner la sonrisa aquí en esta mañana. El diputado Cruzco, que tiene la palabra. Presidente, ahí estamos. Bueno, varias cosas que son, yo concuerdo con el diputado Pardo. A mí lo pongo en las palabras de Florcita Alarcón. ¿Cuál es el criterio? Y esta es una pregunta para el diputado Barrera. ¿Cuál es el criterio que se tuvo para que en vez de ser un 50% por sobre el 20% que ya existe? Entiendo que en el proyecto del diputado Barrera el 20% no se toca, ¿verdad? No ir directamente al 100% en época de pandemia. A mí me gustaría conocer las razones de no ir directamente al 100%, porque ¿cuál es el sentido de ir al 50% si podemos en época de pandemia y de manera transitoria ir directamente al 100%? Entonces me gustaría conocer, sí, cuál es el criterio que funda ese 50% por sobre el 20% ya existente. El segundo tema que a mí también me llama la atención, porque yo me acuerdo que el proyecto del 20% llevó años y nosotros en su momento propusimos distintas vías alternativas en acuerdo con la SCD, en acuerdo con Profobi, en acuerdo con Archi, precisamente porque el 20% no hizo mayor diferencia respecto del 17% que existía anteriormente, ¿verdad? Hubo también, y se explicó por distintas razones, un alza, pero fue un alza que hoy día debe estar en el 22-23%, no mayor. Entonces, primero, saber si esto tendría reales efectos en momentos en donde además el aporte por programación está siendo bajo, o sea, realmente se podría recaudar algo, ¿verdad? Y tratándose de un fondo privado, porque señala el diputado Barrera en su presentación, si esto se trata de un fondo privado, ¿por qué tendría que ser materia de ley? Yo concuerdo con el diputado Alarcón en términos que bastaría un acuerdo entre los propios afectados, principalmente aquellos que las radios tocan más, es decir, los artistas más famosos, y si es privado, por ende, ¿por qué no serían los propios artistas quienes a través de la sociedad de gestión de quien se trate, la SCD u otra si la existe, ¿verdad?, puedan recaudar en un fondo voluntario precisamente para estos efectos, más allá de aquello que puede hacer el Consejo de la Música, donde está, por supuesto, Archi, donde está SCD, donde están los músicos representados y donde hay recursos, claramente, ¿verdad? ¿Cómo se incorporan dentro de este proyecto también, otra pregunta para el diputado Barrera, las radios comunitarias y las radios locales, que hoy día ya están al borde de la quiebra? Y por último, la presentación indica que ojalá una repartición pública haga la repartición. Preguntar si el proyecto también está generando nuevas atribuciones para un servicio público, y me gustaría además que también se pudiese convidar, como ha dicho el diputado Pardo, a las víctimas aquí pudiesen exponer. Gracias, señor presidente. No, el diputado Celis tiene la palabra.
Gracias, presidente, por su intermedio. Yo, la verdad que quiero ir directamente a lo que me causa ruido desde el punto de vista legal. Yo no voy a hablar aquí de la libertad de expresión ni la libertad que tiene cada persona de escuchar la música que estime pertinente o la libertad de la radio de colocar lo que ellos también estimen que corresponde. Lo que sí me parece que aquí hay una expropiación. Y la expropiación solamente se puede hacer por una razón de utilidad pública y no le corresponde, en este caso, a nosotros hacerla por esta vía. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nosotros estamos haciendo, en el fondo, es a un privado obligándolo a restarle, por así decirlo, o a sustraerle lo que obtiene por su producto, que en el fondo es la música o su interpretación, lo que genera. Y le decimos que va a un fondo que se va a distribuir. Entonces, claramente es una expropiación. Y yo creo que eso es absolutamente inconstitucional. Entonces, a mí lo que me preocupa, yo no voy a hablar del tema de la valoración del proyecto, pero sí lo que estoy haciendo es quitarle lo que produce ese autor, quien sea. Puede ser el cantante o el ex cantante de Los Tres, puede ser Los Jaivas, puede ser Gloria Simonetti, no tengo idea, puede ser Los Bunkers, puede ser Iyapu, puede ser Inti Illimani, no voy a decir Sol y Lluvia, puede ser cualquiera, pero en el fondo yo lo que estoy diciendo a la ley, por ejemplo, que ya no está, ya no existe, vamos a colocar a alguien más moderno, a la Denise Rosenthal. Yo le estoy diciendo, mira, Denise, todos los derechos que tú obtienes por la música, bueno, no todos, pero una parte de lo que tú obtienes, sin que tú me digas si estás a favor o en contra, todo lo que tú obtengas, o sea, parte de lo que tú obtengas durante la pandemia y 90 días después, yo voy a formar un fondo, aunque tú no estés de acuerdo. Yo te voy a obligar a ti. Y ella puede decir, pero si yo no quiero. O a lo mejor ella va a decir, sí, yo quiero. Y es más, a lo mejor ella va a decir, yo no quiero, y solamente está permitido por la Constitución cuando hay una utilidad pública, así que yo aquí no me sumo a esto. O bien puede decir, yo me sumo. Entonces, ¿por qué no hacer la vía que proponían los diputados en el sentido de pedirle a los intérpretes, a los autores, que se allanen a esta fórmula de manera voluntaria y no de manera impositiva? Porque yo de verdad creo que la finalidad es buena, pero perfectamente se puede hacer de forma voluntaria, pero imponerle por ley me parece que lamentablemente es absolutamente inconstitucional. Eso, presidente. Gracias. Okay, muchas gracias, diputado Celis. La diputada... el diputado Díaz, perdón, diputado Díaz. Gracias, presidente. Veo que se viene sumando el diputado Baltolú. Sí. Pero parece que vino en pijama. Perdón, es para ponerle un poco de humor a la mañana. A mí me parece, bueno, yo soy suscriptor del proyecto, me parece que es un proyecto que tiene la gracia, y es que se hace cargo de un sector que está brutalmente golpeado y lo va a estar por mucho rato. El otro día yo leí una entrevista de la Juanita Parra, virtuosa baterista, probablemente la mejor baterista de Chile, talentosa como pocas, y decía en esa entrevista que, dado como están las cosas, si ella mañana tiene que dedicarse a hacer otra pega, va a hacer lo que tenga que hacer. Que allá había sido cajera, mesera, vendedora de seguros, no me acuerdo, un montón de cosas más. Esa es la realidad del mundo de la música y del mundo de la cultura. Y quiero decir que entre se está tratando de impulsar, y ojalá mañana todos apoyemos, hoy día en la sala, si es que se propone una comisión, una reunión conjunta de las comisiones de Cultura y de Hacienda. Y eso tiene que votarse en la sala si es que no hay acuerdo. Yo espero que todos nosotros y nosotras votemos a favor de eso, porque creo que será una buena oportunidad, sobre todo de cara al debate presupuestario que viene el próximo año. Pero me parece razonable escuchar a la H, me parece razonable escuchar a la SCD, creo que su opinión es relevante para este proceso, y yo creo que sería bueno invitarlos para la siguiente reunión. Ellos tienen algo que decir. En el mundo de la cultura hay un espíritu bien solidario en general, y por lo mismo me parece que su opinión puede ser muy relevante para el proyecto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Díaz. Quisiera que el diputado Barrera, ¿usted quiere contestar ahora? Que respondiera el diputado Barrera y después le damos la palabra al subsecretario para que opine acerca de estas dos iniciativas, si le parece bien. Gracias, presidente. Bueno, la idea del proyecto también, la invitación es a mejorarlo, es lo que haya que mejorarlo. Primero que nada, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Pardo. La verdad es que las radios sí han tenido bajas, tal vez en el avisaje. Hemos recibido la opinión de la Archi, a pesar de que parece que tiene aquí su representante. Pero lo que se recaude, si hay menos avisaje, si hay menos ingresos, las radios tienen que igual pagar, aunque sea menos, eso es lo que se pretende repartir. O sea, aquí no se le está diciendo a la radio pague más porque se está tocando más música chilena. Por lo tanto, si las radios están mal, yo invito al diputado Pardo a través de su intermedio, presidente, a que hagamos un proyecto de ley para apoyar a la radio. Y por eso es importante aquí el actor el Estado como actor. O sea, se podría, por ejemplo, generar un círculo virtuoso si el Estado pagara avisaje a la radio. Ayudaría con esto, ayudaría a la radio y a su vez las radios podrán pagar más por la música. O sea, si bien también están afectadas, pero es otro ámbito. O sea, legislemos para apoyar a las radios también. En relación a la pregunta del diputado Cruzco, que a través de su intermedio, presidente, ¿por qué el 50 y no el 100? La verdad es que cuando me nace esta idea, me nació con el 100, con el 80% en realidad. Porque dije, ¿y por qué en vez del 20%? ¿Por qué no el 80% al tiro? Pero después, recibiendo más opiniones también, y para no discriminar a los artistas extranjeros, es que pensamos un peso para los chilenos, un peso para los extranjeros, 50 y 50. En relación y preguntaba también el diputado si se crean nuevas atribuciones, la verdad es que no se crea ni una, por eso es que estamos invitando a que el Ejecutivo se pueda hacer parte para establecer para que se comprometa con esas atribuciones, más bien dicho. Aquí solamente se sugiere nomás y se les solicita que ojalá pudieran patrocinarnos en algunos aspectos. ¿Qué pasa con las radios chicas también? Preguntaba el diputado. La verdad es que la Archi siempre ha combatido las radios chicas. Hay que ser claros con eso. Y lo que hacemos nosotros aquí es solamente... en realidad no tocamos la radio. Si la radio aquí, el proyecto no les dice, en términos económicos, no les pide, no les exige nada. Solamente las radios que paguen, parte el porcentaje que bien lo establecía el diputado Pardo, a través de su intermedio, presidente, por avisaje, esas son las platas que se van a considerar, las que no pagan, no. En relación a lo que han hablado mucho sobre expropiación, derechos privados y todo eso, bueno, la Constitución, a pesar de que creemos de que esto no expropia nada, porque cuando yo tengo algo, por ejemplo, yo estoy recibiendo plata porque tocan mi música, por mis derechos, y cuando a mí me lo quitan, me lo están expropiando. Aquí esto no existe. Este 30% ahora no existe. Este 30% se está yendo para el extranjero. Por lo tanto, aquí no se le está quitando nada a nadie. Y si así fuera, eso se puede hacer por ley. Los derechos aquí se pueden modificar o se pueden establecer de alguna otra forma por ley. Y eso es lo que estamos haciendo, por ley. Porque, por ejemplo, les pregunto, ¿acaso las personas no son dueñas de los fondos previsionales de la AFP? Claro que son los dueños, pero sin embargo la ley no se los deja sacar. ¿Acaso algún trabajador le preguntaron si quería que su empleador le suspendiera el contrato de trabajo en época de pandemia para proteger el empleo? ¿A alguien le preguntaron? No, cambiaron ahí su derecho al trabajo, a su sueldo al 100% por una ley y nadie le preguntó. Por lo tanto, aquí estamos en todo el derecho, en nuestra facultad, establecer qué podemos hacer y qué no por una ley. Así
Sí, el 20%, Eso. El 20% ya está fijado. Sí, el 20% no lo vamos a tocar, se va a recaudar y a distribuir de la misma forma. Esa ley está intacta. Lo que nosotros estamos haciendo aquí por ley es generar un porcentaje mayor de plata que se va a quedar aquí en Chile, que no se va a ir al extranjero. Y yo encontraría, también es buena idea también preguntarle a los autores, en forma voluntaria, a ver quién quiere donar. Si él está recibiendo, ese autor está recibiendo ya ingresos por ese 20%, no está recibiendo nada más, y si nosotros aquí creamos una fórmula para que pueda ingresar un poco más, sería bueno preguntarle si él está dispuesto a ser solidario en estos tiempos, en que se llama a que seamos solidarios, a que nos salvemos todos y no que se salve cada uno por su cuenta. Sería bueno saber quiénes están a favor de ser solidarios, sería bueno invitar a la SCD y preguntarles si están de acuerdo en ser solidarios o no. Y bueno, a todos los actores. Eso, presidente. Gracias, diputado Barrera. Quería pedirle que pudiéramos extender la sesión en 15 minutos. La sala empieza a las 10:30 para que podamos escuchar al subsecretario y además la diputada Marzán, que necesita hacer unos oficios que lo hecho al principio, pero como se tuvo un accidente explosivo, le dejaríamos. Escuchamos primero al subsecretario y después la diputada hace perfecto, gracias, diputada. Don Juan Carlos Silva, su otro apellido no lo he podido. ¿Cómo está, presidente? Ya. Don Carlos Silva Aldunate, tiene la palabra. Gracias, presidente. Aprovechar también de saludar a las diputadas, a los diputados, a la Secretaría de la Comisión, a los diputados que no son miembros estables, que también hoy día nos están acompañando. Y hay mucho tema que es fundamental tratar, por lo que venimos conversando hace varias sesiones y por lo que tiene que ver con este proyecto puntual. Yo quiero también agradecer que haya preocupación más allá de la comisión de distintos parlamentarios para abordar la situación de los trabajadores de las culturas y las artes, tal como hoy día el diputado Barrera con otros diputados de colores distintos, transversales, buscan alguna medida. Lo mismo señalaba por su intermedio el diputado Díaz respecto a esta eventual sesión entre Hacienda y Cultura. O sea, claramente hay una noción y hay una realidad dura del sector artístico-cultural, quizás con dificultades más duras que cualquier otro sector, que no ha dejado indiferente no solamente a esta comisión, no solamente al ministerio, sino que incluso al resto de parlamentarios. Yo quiero agradecer eso. Lo mismo también recalcar que si bien el gobierno en distintos proyectos, y eso es bueno ser honestos desde el principio, no ha sido y no ha respaldado el fomento a través de cuotas o obligatoriedad. Eso quiero decirlo independientemente de cuál sea la bajada de este proyecto de intención. ¿Eso agota la discusión? No, bajo ningún punto de vista, pero quiero también ser directo respecto a cuál ha sido la postura del gobierno respecto a distintos tipos de obligatoriedad o establecimiento de cuotas. Aún así, creo que acá hay un tema que es fundamental, porque cuando se señala que efectivamente hay una sensación de ausencia del Estado, la sensación de ausencia del Estado o de la institucionalidad cultural está dada en base por la razón con la cual necesitábamos que exista hoy día Contraloría, porque las funciones y atribuciones de la institucionalidad cultural hoy día son de fomento y desarrollo sectorial, no de subsidio social, ¿ya? Y eso hoy día es quizás la contingencia más grande que nos tiene hoy día sentados, porque tanto los autores del proyecto como nosotros estamos permanentemente buscando cómo redirigir nuestras acciones o iniciativas que tienen que seguir dentro del marco legal existente, pero para que no se sienta que estamos como cualquier periodo de año normal, sino para que se acerquen lo más posible a una necesidad social, pero entendiendo que no podemos entregar ayuda social directa. Y en ese sentido nosotros, aunque parezca majadero, hemos sido reiterativos en decir, lo mejor que podríamos decir o anunciar sería que podemos entregar ayuda social directa, pero no lo podemos hacer, generaríamos una expectativa que sería peor que la situación actual, porque tendríamos la necesidad actual más una expectativa que no podríamos cumplir. ¿Por qué no la podríamos cumplir? Bueno, primero por el marco de la legalidad del gasto y segundo, porque yo no he recibido hasta ahora, y bienvenido cualquier propuesta, ninguna otra modalidad distinta de una convocatoria en que yo pueda entregar
a todos y quienes estén en una misma situación de necesidad, igualdad de acceso a la distribución de un tipo de recursos mediante los distintos programas o acciones que tiene este ministerio. Y lo digo, la mejor disposición. Si hay alguien que entienda o establezca algún tipo de modalidad que podamos cubrir de mejor manera dentro de la legalidad que la ley permite ejecutar sus recursos y programas a este ministerio, bienvenido sea. Ayer teníamos, presidente, una reunión de los ministros de Cultura del Mercosur, muy provechosa, que generalmente siempre están generándose oficios de buena disposición para intercambiar, en el fondo, las buenas prácticas a nivel de diplomacia cultural. Bueno, la realidad es totalmente otra hoy en día. Yo sentí que era importante y provechoso ver cómo estaba nuestro país, y no soy yo, la sesión está grabada y a disposición ojalá de quien quiera también ver lo que ahí se habló, cómo estaba abordando esta necesidad que obviamente quedamos cortos, yo eso lo reconozco, pero nosotros hemos actuado con el máximo responsabilidad posible, pensando que ningún peso que hoy día está en nuestro presupuesto dirigido al sector se pierda dentro de la legalidad. Y eso nos tiene hoy día con más de 207 espacios culturales en una convocatoria que cierra el próximo lunes, que estamos buscando que no cierren salas de concierto, que no cierren salas de teatro, que no cierren librerías, ¿no?, de circo. Hoy día han postulado más de 207, están en proceso de generación de su postulación. Eso es parte importante para evitar que los espacios, entre los cuales caben obviamente la música y las otras disciplinas, no se habían afectado. Lo mismo con cerca de 500 millones de pesos para la creación, circulación y formación de música online, aprobado por el Consejo de Fomento de la Música Nacional. También históricamente dispone recursos para campañas de fomento de la música nacional en radio. Yo soy un viudo, presidente de la Radio 1, no sé si alguien aquí la recuerda, que se dedicaba 100% a la música nacional, dentro de su línea editorial. Muy buena música, se fomentaba y la escuchaba permanentemente. Y obviamente que dentro de eso, si hay radios que quieran aprovechar esta contingencia para dar cuenta de mayor programación de música, bienvenido sea. Nosotros estamos a disposición también de generar, el acuerdo del Consejo de Fomento de la Música Nacional, acuerdos con radioemisoras o con agrupaciones de radioemisoras que puedan también tener ese mismo objetivo. Porque el tema del derecho a autor, y algo se ha dicho acá, es un tema técnico que hay que también cuidar bien, ¿ya? Cuidar bien respecto a cómo se ejerce, cómo se representa, cómo se fiscaliza, cómo se recauda y cómo se distribuye. Yo entiendo que la SCD ha sido pionera en fomentar y en concientizar lo que tiene que ver con derechos de autor, mucho más que otras disciplinas. Hoy día, con cierta razón, porque hacen una labor fundamental al fiscalizar, recaudar y distribuir esos recursos, ellos tienen un porcentaje de lo que recaudan con el cual gestionan y pagan los costos de administración de la entidad. Yo no me puedo meter en cómo administran ellos, pero estoy seguro que hay buena disposición de momentos de contingencia a ver, tal como lo señalaba por su intermedio el diputado Alarcón, si algunos autores están dispuestos a ceder parte de sus derechos o de lo que reciben por sus derechos para fondos sociales que la propia entidad gestora colectiva de derechos quiera disponer. Bueno, bienvenido sea. A lo mejor también se puede repensar los costos de gestión de las entidades gestoras colectivas de derechos en momentos como este también, y es parte también de lo que el proyecto busca, porque hoy día la forma de recaudación de derechos de autor por la música es muy compleja, porque conviven derechos de autor en la letra, música, derechos de intérprete y derechos conexos, esos son los derechos conexos, y también los derechos fonográficos, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que se recibe algún ingreso de un usuario, debe distribuirse entre los distintos detentores de esos derechos conexos, fonográficos y de autor en letra y música, ¿ya? No estoy diciendo para complejizarlo, sino que hay un tema que es complejo, que hay que ver en su detalle también con quienes conocen más de esto, que, como ya se dijo, son los autores y son los que los representan en la gestión de sus derechos. Y lo que tiene que ver también con la forma de recaudación. Yo entiendo, y ahí a lo mejor por su intermedio el diputado Pardo puede conocerlo mejor, pero que en el ámbito de las concesionarias de radio, de televisión, ellas pagan un ingreso, o sea, un porcentaje sobre sus ingresos y podrían, en el fondo, programar música nacional en un 100, 80, 50 o 30%, ¿ya? En el fondo, ellos, con cumplir ese pago de porcentaje sobre ingreso, cumplen en el fondo con el pago de los derechos de autor distinto a las planillas que las radioemisoras tienen que ir llenando para dar cuenta no solamente del 20%, sino que por sobre ese 20% lo que se esté
pagando a los distintos autores que se programan, ¿ya? Como digo, hay distintas formas en los dos usuarios que se quiere atacar en el proyecto, que creo importante también distinguir y dilucidar. Por último, también decir que nosotros tenemos la mejor disposición para que esto, en el fondo, esta necesidad social se pueda abordar. La estamos hoy día, gracias a una mesa que trabajamos y que esta misma comisión promovió con la Unión Nacional de Artistas, ya estamos trabajando en 3 submesas o comisiones. Una donde estamos viendo todos los asociados de los gremios, cómo estamos haciendo el cruce con el registro social de hogares para que se puedan beneficiar de los beneficios sociales que se han dispuesto para los distintos sectores y que muchas veces el sector artístico-cultural no logra llegar. Hoy día ya tenemos una subcomisión y submesa trabajando en eso. Lo mismo para el catastro, el estado de situación, los distintos gremios. También estamos trabajando en una submesa a partir de la mesa que esta comisión sugirió realizar con la Unión Nacional de Artistas. Y por último, el tema de un protocolo para cuando tengamos que reabrir los espacios o reactivar el sector artístico-cultural. Creo que también ahí hay mucho que avanzar y ya lo estamos trabajando y queremos dar medidas concretas de avance. Para cerrar, presidente, es decir, nosotros estamos conscientes que estamos en una situación quizás de necesidad única. Estamos conscientes que no podemos cerrarnos, juntarnos de brazos y decir que no podemos hacer nada, pero sí tenemos que ser responsables en decir hoy día dentro del marco legal qué podemos hacer y decir qué estamos haciendo, lo que no podemos hacer, cómo estamos cubriendo esa necesidad. Hoy día también es importante, lo estamos estudiando y es importante decirlo y agradecer a la Comisión. Acá se habló de la Ley de Protección al Empleo. Bueno, se había incluso presentado por parte del diputado Cruz una iniciativa. Lo hablamos después, posteriormente, con la Subsecretaría del Trabajo. Nos dijeron que hoy día las entidades culturales, aunque reciban aportes públicos o subsidios, si no son financiadas íntegramente por esos aportes, sí podrían acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Pues bien, esos avances son gracias también al trabajo que se han hecho al alero de la Comisión, lo mismo con la idea de poder perfeccionar la legislación que se ha avanzado, que a lo mejor no ha sido práctica. Para cerrar, solamente pongo sobre la mesa lo que fue en su momento la creación de las patentes salones de música en vivo. Eso fue una buena idea que se buscó crear una nueva patente, pero que estamos recabando información de las municipalidades para saber si efectivamente han existido más patentes. A lo mejor lo que tenemos que buscar es que la descripción de las patentes de bares, restaurantes, salones de té, se permita la presentación de música en vivo, y no a lo mejor tener que acceder a una patente complementaria adicional que no ha tenido el efecto buscado inicialmente con la ley del 2013 que creó esta patente de salones de música en vivo. O sea, cuenten con nosotros para poder también darle vuelta a estas iniciativas que ustedes han dispuesto en la comisión y las que estamos trabajando nosotros, presidente. Muchas gracias, don Carlos Silva Aldunate. Habíamos comprometido que la diputada Marzán, nos estamos acercando al final de la sesión, y le damos la oportunidad de que leyera los oficios que ella quiere pedir. Diputada Marzán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlos nuevamente a todos. Antes de leer los par de oficios que tengo, yo tengo una propuesta que preparamos con mi equipo de mecanismos para entregar ayuda directa, justamente con lo que decía Juan Carlos, e insistir, Juan Carlos, en la ficha de inscripción y registro de los trabajadores de la cultura, la arte y el patrimonio, porque eso finalmente nos va a dar una visión amplia y bien directa de lo que hoy día justamente no se conoce. Y con respecto a eso, también recordar que diversos ministerios han asignado ayudas directas porque tienen ellos un sistema donde ellos pueden determinar a los beneficiarios. Y ahora ha sido bastante mediático. Entonces yo creo que ese es el gran trabajo que tiene que hacerse, y hemos estado insistiendo con respecto al trabajo que tiene que hacer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Yo voy a poner esta propuesta, se la voy a mandar a Claudita, para que lo ponga y para que lo conozcan, esta propuesta que nosotros preparamos y que apunta un poco a lo mismo que hemos estado hablando, pero que lo concentra, ¿ya? Y de una metodología propuesta también. Lo otro que quería pedir, 2 oficios. Hay, con mucho cariño y mucho respeto, acotación al diputado Marcelo Díaz, que hizo un comentario, yo sé que seguramente no fue a propósito, pero para que quede vibrando
lo positivo. Él dijo con respecto a la baterista, la música, talentosa como pocas. Yo creo que es todo lo contrario, talentosa como muchas. Eso es re importante porque en nuestro país sabemos la cantidad de talento artístico que existe y eso es importante para que quede vibrando. Talentosa como muchas. Quiero pedir que solicitar al Ministerio de las Culturas, reiterar el tema de la ficha de los trabajadores del MINCAP para posible bono. También sería importante solicitar la asistencia del subsecretario de Desarrollo Regional para ver un tema que está sucediendo, esto en la región de Antofagasta, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a nivel nacional. Y hay un tema que está sucediendo en la región de Antofagasta, con los fondos nacional también de esa región. Entonces me gustaría solicitar un oficio para ver por qué las bases también de los fondos de emergencia, esto para Juan Carlos, cuando se habla de la ley 19.889 de los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, y la contratación de estos trabajadores se menciona en la rendición que deben hacer en el formulario 22, si se supone que el artículo 145L fue derogado en febrero de este año. Eso es para que lo puedas contestar después vía oficio. Y no sé si se me queda algo. Bueno, hay una carta que adjuntan, una declaración pública que también la voy a adjuntar, de las agrupaciones de instituciones, organizaciones, artistas y gestores de la región con respecto a lo que sucedió en Antofagasta, que yo creo que es importante que se conozca. Eso es en general, presidente. No sé si queda claro, igual se los voy a mandar a Claudia, la secretaria, de manera directa. Muchas gracias, diputada Marzán. Entonces, revisemos los oficios que hemos acordado, lo del diputado Díaz y diputada Marzán. Hay un oficio, ¿quiere que diga el diputado Sí, por favor, Díaz? para que quedemos claros. El diputado Díaz ¿cuáles pidió son? un oficio a la ministra general de Gobierno, secretaria general, para ver si es posible que suplemente los recursos al Fondo de Medios, o bien si puede... o sea, tengo que leer. Era uno de esos y era otra cosa en subsidio, si no podía el suplemento. Ese era el oficio que yo tenía pendiente para acordar. Y lo de la diputada Marzán. Entonces, ¿están acordados eso? Estamos en el final de la sesión. Yo le pido disculpas, salvo que los diputados quisieran alargar, me dan la unanimidad para poder alargar. El diputado Pardo y el diputado Alarcón habían pedido la palabra. ¿Hay algún diputado? ¿Le damos la unanimidad para que puedan hablar? Ya. Los invitados nos pueden mandar la lista de los invitados que consideren que son necesarios para el tratamiento de los dos proyectos y los consideramos. Presidente, una consulta. ¿Por qué tiene la palabra la diputada? Diputadas de la comisión, que hoy día vamos a solicitar la sesión conjunta, lo que dijo el diputado Díaz, que ojalá lo puedan apoyar en la sala, porfa, para que las comisiones de Hacienda y Cultura puedan sesionar juntas. Estamos terminando, está pidiendo la unanimidad para alargar la sesión para que puedan... Perdón, estaba pidiendo la unanimidad para que pudieran hablar los diputados Pardo y Alarcón, que quedaron pendientes. Estamos entonces alargados por 5 minutos, tienen que repartirse los 5 minutos entre ambos. Muchas gracias. El punto primero es que el subsecretario nos avisó que asistió a una reunión de cultura latinoamericana y quiero pedirle en nombre de toda la comisión que nos haga llegar esa grabación porque debe ser muy interesante. El punto segundo, también nuestro subsecretario habló de que estaba impedida de poder ayudar directamente. O sea, es mayor razón para cambiar la Constitución, me parece, esta afirmación. Eso no se dice claramente. Pero yo aprovecho de decir que todos los nexos, los atados que hay, son de la Constitución que tenemos que cambiar. Gracias, señor presidente. Muy breve. Gracias, diputado Alarcón. Tiene la palabra el diputado Pardo. Muy breve, presidente, solamente hacerme cargo de algunas alusiones. Yo no estoy acá en representación de la Archi. Señalé explícitamente que me desligué, vendí mis participaciones en radio, justamente porque creo en la inhabilidad
o en la incompatibilidad de intereses y no quería tener esta inhabilidad para opinar de un tema al cual me he dedicado buena parte de mi vida. Así que las alusiones a los palos blancos y todo eso me imagino que son totalmente infundadas o dirigidas a otros diputados. Al diputado Boris Barrera, yo respeto la propuesta que él hace, pero no me parece que la única forma de entender la solidaridad sean las propuestas específicas que cada uno de nosotros hagamos. Todos tenemos una visión de la sociedad y en este caso no es correcto decir que este proyecto no toca a las radios o que no toca a la televisión. Efectivamente se mete en el ámbito de la libertad de programación, afecta por ende la libertad de las audiencias para elegir el tipo de programación que escucha y genera además un problema económico y operativo grave que no compensa en nada el beneficio que busca de ayudar a los artistas. Yo estoy totalmente disponible para colaborar en cualquier proyecto que ayude a los artistas, que ayude a los músicos y en ese sentido me parece muy interesante además escuchar en la próxima sesión a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Muchas gracias, diputado. Pardo, fue larga la discusión sobre los temas que usted plantea en la ley del 20%, así que volver sobre eso va a ser interesante en el 2020. Muchas gracias, le agradezco la participación a todos y todas. El diputado Celi quería proponer un invitado para las próximas sesiones. Presidente, por su intermedio, al profesor de Derecho Constitucional Enrique Navarro, por favor. Enrique Navarro. Anotado, y por haberse cumplido el motivo, o ¿cómo se dice? Por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta, y muchas gracias a todos ustedes.